Saludos a todos mis seguidores de Evangelismo Apologético. Hoy quiero compartirles un nuevo estudio y estaré hablando esta vez acerca de la doctrina de la Trinidad, que aunque el enemigo a través de algunas organizaciones religiosas, como por ejemplo los Testigos de Jehová, han tratado de enseñar que la enseñanza de la Trinidad no es bíblica, pero sabemos que no es así. Aunque la palabra Trinidad no está en la Biblia, el que estudia la palabra puede fácilmente entender cómo los tres actúan en una perfecta unión. Otra falacia que utiliza el enemigo es que los tres no son personas, pero en realidad se utiliza el término persona no como refiriéndose que la divinidad sea humana. Se utiliza ese término para describir en ese Dios trino que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo comparte, al igual que nosotros los seres humanos, atributos como por ejemplo hablar, razonar, amar, tomar decisiones. Cuando un testigo de Jehová escucha la palabra persona, viene a su mente un ser humano. Pero persona no significa ser humano, sino que persona viene de que tiene personalidad. Por eso se utiliza ese término para describirlo, que tiene personalidad. Tanto el Padre, el Hijo, como el Espíritu Santo hablan, razonan, aman, toman decisiones, etcétera. El hecho de que una palabra no esté en la Biblia no es que no sea bíblico. Si fuera así, Dios no fuera omnisciente, ya que esa palabra no está en la Biblia. Pero la enseñanza de que Él es omnisciente sí está en la Biblia. Así que ese argumento que utilizan los testigos, que la palabra Trinidad no está en la Biblia, así que no es bíblico, están errados. Porque si fuera así, Dios tampoco fuera omnipresente, porque la palabra omnipresente no está en la Biblia. Y tampoco el cuerpo gobernante, la palabra cuerpo gobernante tampoco está en la Biblia. Así que estuvieran en un gran problema. La Biblia está llena demostrando esa perfecta unión desde el Génesis. Cuando Dios está creando todo, dice la palabra en Juan 1:3, hablando de Jesús. Y dice, todas las cosas por Él fueron hechas, hablando de Jesús que lo creó todo. Y dice, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos que Jesús, al igual que el Padre, en Génesis 1 creó todo. Y dice en Génesis 1 que el Espíritu de Dios, hablando del Espíritu Santo, se movía por la faz de las aguas. En esa perfecta creación, el Espíritu Santo creándolo todo también. En el libro de Juan, capítulo 14, ya Jesús está mostrándose de igual manera como el Padre, diciéndole a Tomás, cuando él le pregunta, muéstranos al Padre, y Jesús le contesta, tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Honestamente, sin tratar de buscar una contestación rebuscada a esa explicación de ese pasaje, para alguien que piense que que Jesús no es Dios, como por ejemplo un testigo de Jehová, en realidad Jesús estuviera blasfemando, y sin contar la falta de humildad de atreverse a decir tanto tiempo que estoy contigo, más conocido. Cuando Tomás le pregunta por el Padre, pero sabemos que Jesús, siendo Dios, puede decir en primera persona que Él está viendo al Padre. Hablando ahora del Espíritu Santo, podemos ver aquí en Ezequiel 36:27, habla proféticamente Jehová diciendo, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, hablando del Espíritu Santo, y Él está hablando en primera persona, mi espíritu, y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos. Y en Joel, capítulo 2, versículo 28, dice, y después de esto derramaré mi espíritu, hablando del Espíritu Santo, sobre toda carne. En ese mismo capítulo de Juan 14, Jesús hablando del Espíritu Santo que recibirían y que morarían los creyentes, porque ese capítulo 14 está hablando constantemente del Espíritu Santo que recibirían los creyentes. Ese es el tema principal. Y dice Jesús que el Padre se los daría. Él está hablando que el Padre es el que le va a dar el Espíritu Santo. Pero en Juan 15:26, dice Jesús, el Espíritu Santo que yo le enviaré, en primera persona yo.
Y también dice Jesús que el Espíritu Santo proviene del Padre, que lo pudimos ver en las profecías. Los pudimos ver que el Espíritu Santo proviene del Padre y él dice, Jehová mismo dice, les enviaré mi Espíritu. Pero mira qué interesante que en el libro de los Hechos, en capítulo 16, versículos 6 y 7, dice que el Espíritu es de Jesús. Dice, y viajaron a través de la región de Frigia y Galacia, pues el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. Mira qué interesante cómo el Espíritu Santo tiene voluntad y decidió que no hablaran la palabra en Asia. ¿Cuándo una fuerza activa puede tomar esa decisión de que no hablaran en Asia? No. El Espíritu Santo tiene voluntad y decidió que no se hablara la palabra en Asia. Y dice, y yendo a Misia intentaban ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Eso está bien interesante porque está diciendo el Espíritu de Jesús, cuando la palabra también dice que el Espíritu es de Jehová. Podemos ver qué perfecta unión. Por eso Jesús dice en Juan capítulo 14, que ese capítulo, como les dije, está hablando constantemente del Espíritu Santo que recibirían los creyentes. Dice, en aquel día ustedes conocerán que yo estoy en mi Padre y ustedes en mí y yo en ustedes. Porque está hablando del Espíritu Santo que morarían los creyentes. Jesús, hablando del Espíritu Santo, puede hablar en primera persona, aunque él mismo dice que el Espíritu Santo proviene del Padre y también dice la palabra que el Espíritu Santo es del Padre. También puede decir en primera persona, como en Juan 14, 18, no los dejaré huérfanos, vendré a ustedes, en primera persona, porque le está hablando del Espíritu Santo. En Mateo 28, 20 dice, hablando del Espíritu Santo, dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tanto del Padre como del Espíritu Santo, Jesús puede hablar de ellos hablando en primera persona. No porque sea un blasfemo, sino porque tanto el Padre como el Espíritu Santo es Dios. Y Él mismo también es Dios. En ese capítulo 14 de Juan, Jesús hablando en todo momento del Espíritu Santo que recibirían los creyentes. Y en el versículo 23 dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos en plural, el Padre y Él, y haremos morada con Él. Hablando del Espíritu Santo que va a morar en los creyentes. Dice, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Cómo tú puedes explicar eso? No tienes que entenderlo, sino que tienes que creerlo. Porque como Él está hablando en plural, vendremos, el Padre y Él, vendremos y haremos morada con Él. Hablando del Espíritu Santo que va a morar en el creyente. El mismo Dios morando en el mismo creyente. No porque tú no lo puedas entender, no es que no sea bíblico y no sea cierto. Es que eso lo enseña la palabra de Dios y no es que tienes que entenderlo porque nosotros tenemos una mente finita. Dios es un Dios infinito, con una mente infinita. Y nosotros lo creemos por fe porque lo enseña la palabra, esa perfecta unión. Mira cómo dice el pasaje. El que me ama a mí, mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él en plural y haremos morada con Él. Hablando del Espíritu Santo. Así que, testigo de Jehová, tú que no quieres creer en la enseñanza bíblica de la Trinidad, yo espero que comiences a leer la palabra de hoy en adelante queriendo conocer más a Dios y no queriendo demostrar tus doctrinas con la palabra de Dios. Así que yo los voy a dejar con este estudio y nada, podría hablar muchísimos otros versículos más, pero solamente voy a hablar de eso. Así que cualquier testigo de Jehová puede leer el capítulo 14 de Juan y ver cómo constantemente hay una perfecta unión entre los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los voy a dejar con este estudio. Nos veremos hasta el próximo video. Bye.